Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos hermanos, los saluda Marcos Jiménez desde la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Vivimos acá con mi esposa y con mi hijo, nos congregamos en la iglesia Jesucristo Mi Esperanza, donde ministramos en el discipulado y la enseñanza. Qué bueno poder compartir con ustedes el pasaje de la hora silenciosa de hoy. Estamos en 1 Corintios 1, versículos 10 al 17. Vamos a leer. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Gayo y a Crispo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué pasó en este pasaje? Porque veníamos bien si leímos los versículos 1 al 10, o 1 al 9, el pasaje anterior. Parece que Pablo piensa, bueno, cortemos con tanta dulzura. En los versículos 1, 4, 6 y 9, como dijimos recién, vemos una lluvia de elogios, reconocimiento a sus capacidades, a su ministerio y además todo esto revestido de fuertes afirmaciones sobre su identidad y sobre su posición en Cristo. Pero de pronto, pese a este despliegue de verdades posicionales que, es cierto, nos asisten y nos identifican como cristianos, vemos que enseguida el panorama de este capítulo se nubla. Claro, una cosa es mi posición en Cristo y otra mi práctica cristiana. Todo venía muy lindo, ¿no? Con mis hermanos llamados a la comunión, pero ¿qué pasó? Que había rivalidades entre ellos de pronto. De hecho, menciona términos como divisiones y contiendas. Déjenme señalar un par de cosas, yendo al hueso acá. Igual que hoy, ellos, estos creyentes, disfrazaron bien ese comportamiento divisionista con un maquillaje superficial de retórica evangélica, un poco apostólica. Decían, yo soy de Pablo, y otros más moderados decían, los del centro, decían, yo soy de Cristo. ¿No nos refugiamos nosotros también debajo de los mismos argumentos pseudo-cristianos hoy? ¿Sabes? No importa la cobertura que consigamos, ni si la tapa del libro brilla por su elocuencia, porque solo hace falta abrir un par de páginas y adivina qué. Es divisionismo puro y duro. ¿Qué estamos tratando de decorar? Y otra cosita para destacar. Se hacen 3 referencias a la acción de hablar. Versículos 10, 12 y 15. O sea, acá todo el mundo hablaba y andaba diciendo cosas y la situación no hizo más que ponerse más espesa. Me hace acordar al ave nacional de mi país. La llamamos el hornero o, en algunos lugares, el caserito. También se ve esta especie de aves en países limítrofes. Su distintivo es que construye su nido completamente de barro. Parece un horno de barro, parece una casa pequeña. Y todo eso lo hace con el pico. Se parece a muchos creyentes, ¿cierto? Es más, el hornero parece más sensato porque una vez que termina su nido, para. ¿Y nosotros por qué seguimos? ¿Cuándo vamos a parar de hablar? Y acá no nos referimos a un cono de silencio o censura como para decir, de esto no se habla, no hay mordazas. Madurez es lo que se pide, mesura, sabiduría, palabra de bendición y edificación. Ese es el punto. Ahora vamos a hacer algunas salvedades aquí. ¿Qué es la unidad a la que se refiere este pasaje? Ojo, porque una lectura veloz, sin reflexión y desconectada del Nuevo Testamento nos puede llevar a conclusiones desviadas, a inexactitudes. Permítame añadir una pregunta más. ¿De qué fuente vamos a extraer la definición correcta de unidad cristiana? Digo esto porque una cantidad no menor de creyentes modernos, ingenuamente domesticados por la cultura, domesticados por el arte, la política, van a proponer una definición de unidad que será ambigua, pero ruidosa. Y todo esto barnizado con rasgos cristianos, pero por dentro rellena de humanismo, secularismo y una moral relativa. Y todo esto lo harán con una gran dosis de reclamo.
casi con un tono de un activista, esos extravagantes que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, que llaman la atención. Pero de principios y valores bíblicos, esa te la debo. El problema con esto es que si vamos a definir unidad siguiendo estos esquemas que dijimos recién, vamos a diluir y vamos a desdibujar el concepto bíblico, que la iglesia podría ser, si seguimos esos parámetros, podría ser simplemente una ONG, los Boy Scouts o el Rotary Club, etc. Y la iglesia es un hospital, la iglesia es un ejército, es una familia. Y para que su unidad permanezca, no puede depender de conceptos frágiles y humanos. Pero entonces, ¿cuál es la unidad según los parámetros bíblicos? Como lo resumió el gran autor y pastor británico John Charles Ryle, la unidad es una bendición poderosa, pero su valor se pierde si para conseguirla sacrificamos la verdad. Así que la unidad no es cualquier cosa. La unidad a la que se refiere la Biblia sobrenatural es causada por el Espíritu Santo habitando a cada creyente. Es unidad en la fe, no un fin en sí mismo, y es unidad en amor. Hablamos de vínculo, hablamos de relaciones de calidad. Pablo exhorta a los miembros de la iglesia en Corinto a que se opongan a la desunión, y se pongan de acuerdo justamente unos con otros a vivir en paz. No pide uniformidad de opinión, sino más bien armonía y paz, como en Filipenses capítulo 2. Dentro del pueblo de Dios existe la diversidad en la unidad. Pablo mismo escribe de esto más adelante y además también él escribe sobre la libertad cristiana, que es un tema en sí mismo. Les pide que mantengan una unión de fe y amor suficiente para evitar que se formen esta especie de partidos y fragmentos dentro de la familia de la fe. El versículo 12 justamente empieza diciendo, quiero decir, o me refiero a lo siguiente, y confirma que Pablo mismo va a interpretar lo que quiso decir en los versículos 10 y 11, y demuestra que además estaba bien informado. Vamos al grano, dice. Vemos que su reacción contra esta fragmentación personalista dentro de la iglesia, este partidismo, es fuerte, es con convicción, y la expresa en preguntas retóricas, como se puede ver allí, cuando leímos. Además, separa el bautismo de este escenario de tensión. Él lo corre a un costado, sin la intención de desacreditar el bautismo, es más bien algo práctico. Pablo tenía que dedicar todo su tiempo y dones a la predicación de la palabra. Dejó a otras personas el asunto del bautismo, ese ministerio. Esta, además, en los últimos versículos del pasaje de hoy, es la primera vez en la epístola que Pablo menciona la palabra sabiduría. En lo que resta del capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo usa dicha palabra para hacer un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿A quién nos queremos parecer? Cuando hablamos, ¿qué resultado hay en la vida de las personas? ¿Fragmentación o edificación? ¿Es nuestro objetivo proclamar con sencillez el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz de Cristo no necesita del adorno de la retórica humana, pero sí de la calidad de las relaciones humanas de los cristianos que respaldan este mensaje. ¿Qué testimonio de eso damos como familia de Dios? El mensaje de la cruz es el pilar de la unidad verdadera y es lo opuesto a todo lo que los hombres consideran sabiduría. Llevémoslo a nuestra intimidad, a nuestra vida cotidiana, a nuestras conversaciones, allí donde a veces hay tensión, donde no hay afinidad, donde a veces hay roces, donde la cosa es tirante. Llevémoslo ahí y dejemos que la cruz actúe. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.